¿Qué tal, queridos amigos? Qué placer estar con ustedes. Quiero desearles un hermoso y bendecido día. Que Dios pueda estar en tu vida y pueda ayudarte a ti, al igual que a mí, a conocerlo, amarlo, a regocijarnos en su amor, en su misericordia y, por supuesto, escuchar su voz y su palabra que quiere darnos y ayudarnos a tener una vida de crecimiento, una vida de victoria. Quiero invitarte en esta ocasión, en esta oportunidad, para que me acompañes en el estudio de la palabra de Dios. Y quiero hacer énfasis en que te invito a que tengas tu Biblia, tu palabra, tu espada contigo, para que al abrir la Escritura juntos podamos deleitarnos en escudriñar juntos la palabra del Señor. Y antes de abrir la palabra de Dios y entrar en el tema de hoy, un tema muy importante e interesante que tendremos la oportunidad de dialogar y discutir de la palabra del Señor, quiero invitarte a que me acompañes haciendo una oración para que Dios nos ayude, porque Él es el que nos enseña, Él es el que realmente nos presenta su palabra y la puede hacer viva en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y quiero ser su instrumento para que así no sea yo el que hable, sino que sea el Espíritu Santo usándome a mí como su instrumento. Así que oremos y pidamos a Dios su dirección. Amoroso Padre Celestial, en esta oportunidad que tú nos has dado de venir a ti y de poder escudriñar tu palabra, te quiero invitar y pedir, Señor, que nos puedas dar del Espíritu Santo, que puedas tocar mis labios, oh Señor, para que lo que yo mencione, lo que yo hable, pueda estar en armonía con tu voluntad, con tu palabra, con tus pensamientos, y que mis palabras puedan ser realmente revestidas con el toque divino, para que los corazones, los hermanos, hermanas, las personas que escuchan este mensaje puedan recibir una bendición de ti, oh Dios, y simplemente sea yo tu instrumento. Pido, Señor, todo esto en los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Quiero en esta oportunidad compartir con ustedes una de las historias más interesantes y muy importantes que podemos nosotros como pueblo de Dios, como creyentes en el Señor, recibir. Y es porque en realidad vamos a discutir, a hablar un poco, a compartir de lo que significa la expresión o la experiencia de caminar con el Señor. Y vamos a verlo a la luz de la vida de un hombre, del primero que caminó con Dios, como dice la palabra, que fue Enoc. Vamos a hablar de lo que significa el caminar con el Señor, caminar en el Señor con Dios a la luz de la vida de Enoc. Y por esto vamos entonces a abrir la palabra de Dios y comenzar con un texto que nos va a dar y describir qué o quién era Enoc. Vayamos al libro de Génesis y vamos a ir primeramente a Génesis capítulo 5. Vayamos al capítulo 5 de Génesis, donde menciona allí a este personaje, al patriarca séptimo de Adán, que es Enoc. En Génesis 5, versículos 22 al 24, leemos lo siguiente. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Estos 3 versículos breves presentan una historia profunda. Y si tú quizás no has escuchado de Enoc anteriormente, vamos hoy a descubrir quién es este hombre que dice la palabra, menciona como primera persona que fue la que caminó con Dios. Ahora bien, Enoc caminó con el Señor 300 años. En realidad, él vivió hasta los 365 años. Dice la palabra de que cuando su hijo primogénito, Matusalén, nació, él tenía 65 años. Y después de que nació con su hijo, dice ahí la palabra, caminó 300 años con el Señor. Notamos de que entonces, a los 365 años, dice la palabra que Enoc se fue con Dios. O mejor dicho, que Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. Esto no quiere decir de que se lo llevó al sepulcro, que se lo llevó a la muerte. Por supuesto que no.
Cuando dice aquí la palabra que Dios se lo llevó, está hablando de que el Señor literalmente tomó a Enoc de la tierra y lo llevó a la morada celestial. Esta es realmente la experiencia de Enoc. Y la Biblia presenta a Enoc en esos 3 versículos principales y da una introducción a un hombre que caminó con Dios. Ahora usted dirá, bueno, pero Enoc caminó con Dios porque seguramente en ese entonces, ese tiempo, pues era un tiempo donde había un mundo mejor, era un mundo más próspero para poder tener una relación con Dios. No había tanta maldad, tanto pecado, no había tanta tentación, tanta tecnología, tantas cosas que nos pueda tal vez distraer un poco, y por eso es que Enoc caminó con Dios, porque en ese tiempo vivía rodeado de naturaleza, rodeado de gente amable, gente dulce, gente que se deleitaba en la obra de Dios. Y claro, en un ambiente como tan bueno, pues caminar con el Señor, deleitarse, estar en su palabra, seguramente era fácil. Pero ¿era eso realmente la condición del pueblo o del mundo en el tiempo de Enoc? ¿Acaso Enoc tenía una ventaja sobre mi persona, sobre tu persona? ¿Acaso Enoc era realmente más robusto espiritualmente que lo que puedes tú y yo ser? Bueno, vamos a ver. ¿Qué tipo de atmósfera, qué tipo de experiencia, qué tipo de mundo estaba Enoc viviendo? ¿En qué tiempo estaba él viviendo? La palabra de Dios nos dice en Génesis 6, versículo 5, nos da clara la declaración, nos muestra cuál era la condición del mundo en el tiempo de Enoc. Y por supuesto, de su hijo Matusalén y su nieto Noé. ¿Cuál era la vida y la costumbre y la condición del mundo en el cual él vivía? En el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis leemos lo siguiente. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Notamos aquí en este versículo una declaración de Dios acerca de la condición de aquellos que estaban viviendo en el tiempo de Enoc. Esta declaración la presenta el Señor 120 años antes del diluvio. Es decir, era la condición del mundo que había estado viviendo Enoc, donde los pensamientos de la gente, lo que la persona pensaba, era de continuo el mal, el pecado, la iniquidad. Se deleitaban en suplir sus deseos naturales, carnales, su egocentrismo, las pasiones del corazón natural, y sus mentes, sus pensamientos eran continuamente en el pecado, en la iniquidad, en el mal. Podríamos decir que el tiempo en el que Enoc vivió era un tiempo de corrupción casi total, o por no decirlo total, a excepción de los que obraban y amaban a Dios. Es decir, el mundo entero estaba continuamente en el pecado, deleitándose en la iniquidad y el mal, a pesar de que no había duda en este tiempo, en este mundo, de que Dios existía y era real, y que había habido un jardín del Edén y había habido una separación del hombre por el pecado de Dios. Esto era, en cierto sentido, era imposible de negarlo, porque todavía existía, aunque no se podía entrar, existía el jardín del Edén. Pero esto no hizo eco en la gente y se dedicaron únicamente a vivir para sí mismos. Nos dice la palabra, por supuesto, que en el tiempo previo al diluvio, los hombres y mujeres tomaban de quien mejor le parecía. Había violencia, la tierra estaba llena de violencia, había maldad, iniquidad. La pluma inspirada nos dice en Patriarcas y Profetas, página 71, párrafo 1, dice lo siguiente, hablando de este tiempo. Dios había dado a los hombres sus mandamientos como norma de vida, pero su ley fue quebrantada y como resultado cometieron todos los pecados concebibles.
La impiedad de los hombres era manifiesta y osada. La justicia quedó pisoteada en el polvo y las lamentaciones de los oprimidos ascendieron hasta el cielo. ¿Cómo era la condición del tiempo de Enoc? Impiedad. Habían tenido una manifestación en contra de lo que es justo, de lo que es recto. Habían atesorado en su corazón el deseo de pisotear todo lo recto, todo lo que es justo. No había justicia. Oprimían a los débiles, oprimían ya sea con abuso, con la espada, con su fuerza, con su autoridad, al que era menor que ellos o más débil que ellos, y por eso estaban quebrantando a las personas a la fuerza. Y había un clamor, una lamentación de los que eran oprimidos por los hombres. Y aunque no lo crean, este aspecto es muy similar a lo que sucede hoy en día en nuestro tiempo. ¿Acaso no estamos mirando en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestras propias comunidades, cómo los hombres cada vez están deleitándose en el mal, en la iniquidad, que no hay temor a la vida de otra persona, no hay respeto a las cosas que no son nuestras? Es decir, todos quieren a la fuerza apropiarse de lo que no les pertenece. Quieren deleitarse en sus placeres, en sus vicios, y solamente piensan en el mal. Y si fuera posible, pisotearan toda justicia. Y de hecho, en muchos países, en muchos lugares, vemos esto. Muchos hombres y mujeres de poder, de autoridad, de dinero, tienen sus tentáculos, por decirlo así, sobre todas las cosas. No hay jueces rectos, la justicia es corrompida, los pobres son oprimidos, la gente sin respaldo, sin fuerza, son abusados por los que están en poder, etc. Y esto es algo que vemos continuamente, y la maldad está tan grande, tan fuerte, que si usted solo prende la noticia o mira su celular, va a ver que las noticias son cada vez y exclusivamente de iniquidad tras iniquidad, de actos de pecados abominables. Esta era la condición del pueblo y del tiempo en el momento de Enoc, igual a la nuestra. Es decir, Enoc no tenía una ventaja sobre usted y sobre mí, no tenía una atmósfera más sana, una atmósfera más mejor. En realidad, se podría decir que inclusive fue peor, porque en cierto sentido, como vivía en mucho tiempo, la vida del hombre se asentaba aún más en los pecados. Si hoy en día una persona mala puede hacer tanto daño en una vida de 80 años aproximadamente, que es lo que podemos decir los más fuertes duran hasta esa edad, imagínense ustedes a alguien que pueda vivir cientos de años. Así que la vida de esos hombres, la condición del mundo era terriblemente corrompida, a tal punto que Dios, dice la Biblia, que le pesó haber hecho al hombre por la forma como el hombre se había degenerado tanto y había aceptado tanto el pecado como norma de vida. Pero en esta experiencia vemos que Enoc resalta como un hombre que caminaba con Dios, que camina con Dios. Y este hombre, dice la Biblia, presenta que él camina con Dios en la experiencia diaria de ser padre. Cuando tiene un hijo y tiene su primer hijo, que es Matusalén, su primogénito, Enoc, quiero decir, él empieza a entender aún mejor la dimensión del amor de Dios por el hombre. Cuando él se da cuenta de que él estaría dispuesto a dar su vida por su hijo y del amor que siente él por esa criatura, él empieza a comprender de una forma muy pálida, por supuesto, pero empieza a vislumbrar la dimensión del amor de Dios. Y se da cuenta de que Dios estaba dispuesto a dar su propia vida, a dar a su hijo, el Padre dar a su hijo unigénito como rescate para salvarnos de la iniquidad del pecado.
Él empieza a comprender la verdad del Evangelio de Cristo, del amor de Dios. Y en la experiencia, y le dice la palabra, tiene más hijos, tiene más hijas, es un esposo, es un hombre que trabaja, que tiene una labor, es un hombre que tiene que vivir en esta experiencia humana, pero en su experiencia humana, él decide caminar con Dios, aprender a vivir en comunión con Dios. No es una relación de estar en un estado de visión o de estar en un estado de estar quizás en un éxtasis. No era eso lo que significa caminar con Dios. Era en realidad vivir su relación con Dios en sus deberes diarios, en su vida diaria. Y esto es lo que Enoc hace, porque dice la Biblia que él caminó con Dios por 300 años después de que nació su hijo, por 365 años, y llegó el punto, después de tener otros hijos, otras hijas, que el Señor dice, mira, tú estás caminando conmigo, que yo tengo que llevarme. No hay otra alternativa. Has encontrado la relación que yo deseo tener con cada ser humano. Caminas conmigo en cada aspecto de tu vida. Y por eso Dios puede entrar en esa experiencia. Y por eso el Señor nos presenta qué es lo que Enoc hacía. ¿Saben qué hacía Enoc? El apóstol Pablo nos presenta esto en Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. El apóstol Pablo aquí nos presenta una de las hermosas declaraciones de alguien que desea caminar con el Señor, que desea andar con el Señor, que desea no estar en la circunstancia, en la experiencia, en la misma manera de vivir que los que están en esta tierra, en este mundo. Porque puede ser que tú digas, yo soy un cristiano, yo camino con el Señor en mi vida, pero ¿realmente estamos caminando con el Señor o estamos solamente diciendo que caminamos con Dios, pero no hay una verdadera experiencia de relación con el Señor? El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2 lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, Enoc aplicó este principio en su vida. No puedo caminar con Dios si no estoy transformando mi entendimiento. Mi caminar no puede ser conforme al deseo, a lo que el mundo ofrece y lo que los impíos buscan. No puedo decir, yo camino con el Señor, pero puedo también estar aquí en esta tierra y deleitarme con las cosas de esta tierra, porque no puedo tener yo una casa grande, no puedo tener yo más dinero, porque no puedo tener un carro de lujo o estos juguetes, porque no puedo disfrutar yo de una PlayStation, no puedo disfrutar yo de irme de vacaciones a, qué sé yo, a Las Vegas o cualquier lugar, ¿no es cierto?, para disfrutar de esas cosas de la tierra. No estoy hablando de que no se puede tomar vacaciones, no estoy hablando de que no se puede tomar artículos de tecnología que sirvan, pero hay que ponernos realmente a analizar. ¿Estoy yo realmente conformándome al mundo o estoy yo conformándome a la mente de Dios? Porque dice la palabra, no os conforméis a este siglo, no se pongan en su mente que debo yo imitar al mundo, que debo ser igual a ellos, que debo seguir esta experiencia de alcanzar casas, bienes, acumular dinero, acumular riquezas, pensar en yo disfrutar de una vida de ocio. Eso es muerte. Eso es el pensamiento conforme al mundo. Me duele muchas veces ver a personas que tuvieron caminar con el Señor, que conocieron la verdad y hoy prefieren caminar buscando los placeres y los deleites que este mundo ofrece. Prefieren estar en bailes, en fiestas. Prefieren estar buscando dinero, buscando placeres, buscando compañeros, amigos, parejas que están abiertamente contrarias a vivir una vida
en obediencia a la ley de Dios. ¿Cómo podemos conformarnos a Dios si es que nos conformamos al mundo? Es imposible. Y por eso el apóstol Pablo nos dice, tienen que transformar su mente. Y Enoc entendió este principio. Dijo, yo no puedo pensar en estar con el Señor si mi mente no se transforma, no cambia, no empieza a enfocarse en las cosas de arriba. Si mi mente está en lo terrenal, si me enfoco en el trabajo, en que tengo que tener dinero, en que debo obtener una mejor casa, un mejor bien, un mejor carro, ¿qué es lo que me va a mí motivar? ¿El cielo? No. Para mí el cielo es la tierra y voy a estar trabajando por toda mi vida alcanzando esto que es temporal y es realmente efímero, es algo realmente vano, vacío. Tristemente, muchos de nosotros hoy en día no entendemos lo que significa caminar con Dios. En Amós 3:3 nos presenta la Biblia, el profeta Amós, una declaración muy sencilla, pero completamente acertada. Amós 3:3 dice la palabra del Señor. ¿Andarán, pregunta la palabra de Dios, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Podría Enoc caminar con Dios si no estaba de acuerdo con Dios? ¿Podía Enoc estar caminando junto al Señor si su voluntad, su deseo era contrario a lo de Dios? ¿Puede una persona decir que camina con Dios cuando en su vida y en su experiencia lo que le motiva, lo que le llena es el deleite temporal, mundanal, es las cosas de esa tierra? ¿Puede decir que camina con Dios? ¿Qué te motiva más a ti? ¿Qué te motiva más? ¿Qué te emociona más? ¿Venir a la palabra de Dios o mirar un partido de fútbol? ¿Qué te motiva más? ¿Estar en comunión con el Señor o estar en comunión con un amigo o una amiga hablando de temas seculares? ¿Qué te motiva más? ¿Una novela? ¿Una historia de romance, de terror, de intriga? ¿O tener la mente del Señor, tener un acercamiento con el Señor? ¿Podrás tú estar de acuerdo si tú estás pensando en lo temporal? Miren, es imposible engañarnos. O estamos caminando con el Señor y realmente adiestrando nuestra mente y pidiendo a Dios que nos transforme. Por eso es la importancia de la comunión con Dios, de la oración con Dios, de una relación con Dios, de no solamente decir, bueno, voy a leer una palabra de la Biblia y punto, o voy a solamente hacer una oración de 30 segundos para que Dios me ayude en este día. No, debe haber una comunión, una relación con el Señor, que tú digas, Señor, yo quiero vivir en tu presencia, quiero que tú me ayudes a cambiar y que yo pueda estar en una sintonía diferente. Porque esa es la realidad del aspecto, de la situación. ¿Estás tú en una sintonía mundanal o una sintonía celestial? La palabra inspirada nos dice en Testimonios para la Iglesia, tomo volumen 2, página 111, párrafo 1, lo siguiente. El caso de Enoc está delante de nosotros. Por siglos caminó con Dios. Vivió en una época corrompida, cuando la contaminación moral bullía a su alrededor. Pero educó su mente para la devoción, para amar la pureza. Su conversación se refería a las cosas celestiales. Entrenó su mente para que se deslizara por esos canales y llevó el sello de lo divino. Su rostro resplandecía con la luz que emana de la faz de Jesús. Amados hermanos, ¿cómo pudo Enoc vivir una vida de comunión con Dios, caminar con Dios, cuando había una contaminación terrible, una contaminación poderosa, una maldad, una iniquidad continua y constante? ¿Cómo pudo él hacer esto? Porque es la palabra inspirada de que entrenó su mente a meditar, a pensar en lo divino. Se puso en sintonía con los pensamientos celestiales. Sus palabras, sus conversaciones eran en relación
a la vida celestial y empezó a estar en sintonía con ese canal. ¿Qué canal era el que él miraba? Aunque no había televisión, no había Zoom TV latino, lo que él miraba era la palabra de Dios, el rostro de Cristo. Su mente se mantenía contemplando al Creador. Y esto hizo posible que en su caminar, en su vida diaria, él pudiese relacionarse, ser un hombre de bien, de principio, porque él amaba a Dios y habitaba en su presencia. Cuando conversaba con los amigos, con las personas, él no hablaba de las cosas temporales, no se deleitaba en pensar y quedar que su mente se vaya y se divague en lo corrupto, en lo inicuo. Él entrenó su mente a buscar siempre al Señor. Y hay que preguntarnos, ¿estamos nosotros haciendo lo mismo? ¿O simplemente somos cristianos, qué se puede decir esto, de costumbre, de liturgia, de venir solamente un día a la semana, ojalá el sábado, pero venir el sábado a la iglesia del Señor a trabajar o a orar para Dios en nuestra manera de pensarlo, pero en realidad durante el resto de la semana estamos más enfocados y más en atención a lo que pasa en este mundo. Y quizás sean cosas que no sean tan malas como estar preocupados por nuestros hijos, por nuestros padres. Pero ¿es eso lo que te afana, lo que te motiva, lo que medita en tu mente, lo que pasa continuamente en tu mente? ¿O estás tú buscando al Señor primeramente? Dice, Señor, quiero yo estar en tu atmósfera, en tu sintonía, en tu canal celestial. Ayúdame hoy a no desconectarme de esta sintonía que tengo con lo celestial. Dios hablaba con Enoc. Traía a su mente los pensamientos puros y ennoblecedores y por eso prefería no contaminarse ni estar ni perder el tiempo en las cosas triviales de este mundo o frívolas de este mundo. Buscaba él mantener esa armonía con el Señor. Pero ¿acaso él se separaba y se quedó vivir como un ermitaño, como un hombre, como un monje aislado allá, separado de todo el mundo? No. Dice la palabra inspirada en Patriarcas y Profetas, página 64, párrafo 1, no se aisló de la gente convirtiéndose en un ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. En el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, como esposo o padre, como amigo o ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios. Es decir, dejó de ser padre, dejó de ser esposo, dejó de ser amigo, dejó de ser ciudadano de su país. No, por supuesto que no. Pero antes que esto, antes que en cualquier cosa, él se convirtió en un siervo de Dios. Siervo de Dios firme y constante. Es decir, él entendía que su misión en la tierra no era solamente llenar un rol como esposo, como padre, como amigo, como ciudadano. Su rol era fundamentalmente, el primer rol era siervo de Dios. Debo mostrar que Dios es real, que Dios me ama, que Dios me transforma, que Dios me puede dar victoria. Tengo que vivir en esa armonía con el Señor porque yo puedo dar entonces realmente lo mejor de mí para otros. Enoc, al caminar con Dios, empezó a reflejar su carácter, a reflejar ese amor, esa paz, esa constancia, esa compasión, esa lealtad. ¿Creen ustedes que Enoc corrompió su mente buscando mujeres en su vida? ¿Le fue infiel a su esposa? No. ¿Qué le hizo fiel a su esposa? Su fidelidad a Dios. Al estar fiel y comprometido con el Señor, era natural que él mirase a su esposa como esa única esposa, esa única mujer digna de amar y de mirar como esposo. Él, al ver al Señor, cómo mira a sus hijos, con ternura, con compasión, con amor, pero también con una responsabilidad de dar un ejemplo digno de hombre. Hizo que su hijo, Matusalén, no solamente mantuviese la lealtad a Dios, pero fue el padre de Enoc, de Noé, quien fue el único que fue salvo de
toda esa generación. Matusalén ayudó a su hijo, a Noé, a construir el arca. Matusalén vivió más que todo hombre en la tierra, 969 años. Sin embargo, Enoc fue el ejemplo que dejó marcado en su hijo esa lealtad al Señor. Y por eso Dios nos dice y nos invita a nosotros también a entender de que esta es la misma experiencia que tú y yo podemos tener. Enoc no es alguien ajeno a nosotros, no es alguien que tiene algo por encima de mi persona y de tu persona. Enoc, al igual que tú y yo, fue destituido. Vivió una vida donde era pecaminoso, tenía una naturaleza pecaminosa, tenía la misma tentación que tienes tú. Y es más, tuvo que durar en esa tierra mucho más tiempo que tú. Más que cualquiera de los que estamos vivos, ¿no es cierto? Nadie ha vivido más de 300 años. Y sin embargo, Enoc mantuvo esta relación con el Señor y su lealtad a Dios y esa mente adiestró a pensar y vivir y meditar en el Señor. Pero recuerda esto, caminar con Dios no significa que vas a abandonar tus responsabilidades diarias. No significa que tú vas a convertirte en una persona que solo se pone a leer la Biblia o solo se pone a meditar todo el día en oración. Eso no es lo que significa caminar con Dios. Él caminaba con Dios y era ciudadano, era amigo, era padre, era esposo. Esto es lo que el Señor quiere que tú y yo seamos. Y podemos por su gracia hacerlo, pero tenemos que elegir esta unión, esta relación, esta comunión con Dios. ¿Cuál es tu comunión con Dios? ¿Cuál es tu comunión con el Señor hoy? Recuerdo hace algunas semanas atrás que tuve la oportunidad de conocer a alguien que me impactó en su sencillez de ser. Me contaba él lo siguiente. Él me contaba de que él trabaja como camionero, es decir, él maneja camiones, y me contaba de que él, en su deseo de tener una relación con el Señor, él empezó a hacer una rutina diferente en su vida, para poder tener una verdadera comunión con Dios en el trabajo que él tiene. Porque, por supuesto, los que conocen de choferes de camiones, muchos de ellos tienen que salir muy temprano, 3 de la mañana, 4 de la mañana, tienen que caminar en la carretera por varias horas, a veces días, etc. Y es un trabajo que puede ser como muy propenso a divagar la mente en cosas que no son espirituales. Sin embargo, él me dice lo siguiente, dice: pastor, yo empecé a hacer esto. Apenas me despierto, apenas abro mis ojos, dice él, y no se ría, me dice él, aunque esté muy cansado, yo me deslizo de mi cama y me voy y me postro a orar. Es decir, me despierto y aunque esté cansado, me deslizo de la cama, pero me pongo de rodillas y oro al Señor. Es lo primero que hago en la mañana. Lo primero que hago, me dice él, para poder comenzar mi día en comunión con el Señor. Luego hago una devoción que a veces la continúo en el trayecto de mi casa al trabajo, a donde está el camión parado. Pero dice, pero antes de salir de la casa, antes de yo salir de la casa, hago algo que tal vez le parecerá extraño, dice él, pero lo hago. Y abro la puerta para salir a mi carro, para ir en el camino, pero antes de dejar la casa, me vuelvo a arrodillar delante de Dios, allí. Y oro al Señor que me lleve con bien y que me traiga con bien y cuide de mi familia. Luego, dice él, llego al trabajo y estoy ya para coger las órdenes del día, salir en mi camión, pero antes de comenzar el día, antes de subirme al camión, dice él, me arrodillo junto a la llanta, junto a la entrada al camión, me oro de rodillas y clamo a Dios poniendo mi mano sobre el camión para que Dios me bendiga, me guarde y que pueda tener una relación y una comunión con Él. Esto es lo que él me dice, yo hago. Pastor, y le digo, yo puedo, haciendo esto, puedo mantenerme en contacto, hablando con mis compañeros, a veces por la radio, hablamos de cosas del Señor, o escucho temas espirituales, me puedo mantener en comunión con Dios. Amado hermano, amada hermana, te presento este ejemplo de un hombre que está haciendo
lo que está en sus manos para ponerse en sintonía, para adiestrar su mente a pensar y a meditar en las cosas celestiales. Tal vez sea diferente tu experiencia o tu condición, pero tú puedes, al igual que esta persona, hacer lo mismo. ¿Qué es lo que primero haces en la mañana al despertar? Sales rápidamente sin orar, sin pedir a Dios su dirección, te metes a la ducha, te metes a hacer el desayuno para los hijos. ¿Qué haces tú? Te pones a ver tu teléfono, qué es lo que primero que sale en la noticia, qué es lo que dejaste pendiente de la noche anterior. O primero dices, Señor, esto no es lo importante, tengo que meditar, poner mi mente en sintonía tuya. Esto es lo que uno debe hacer para adiestrar la mente y poder empezar a tener esa experiencia de tener ese sello en la vida nuestra de que conocemos a Dios. Y eso permitirá que tú tengas una sonrisa, un rostro que refleja el amor de Cristo, una experiencia de tener una palabra de ánimo al que está desanimado, al que está con congojas. Va a poder ver la influencia tuya y decir, este hombre, esta mujer, ¿por qué me habla con esa alegría, con esa paz? ¿Por qué me puede infundir aliento? No porque tú tengas las respuestas, pero tienes a Dios, que es la respuesta a todo. Y eso es lo que Dios desea que su pueblo sea hoy. Y por ende, el caminar de Enoc es también posible para ti y para mí. Y esto llevará a algo especial. No solamente a caminar con el Señor, a mantenernos en comunión con Él, a meditar en su palabra, porque es así como recibimos su palabra. Por supuesto, a través de la palabra de Dios podemos escuchar su voz que nos habla y nos apela y nos dice exactamente en qué manera podemos ser bendición o en qué manera podemos o necesitamos recibir instrucción y dejar a un lado lo que nos destruye, lo que nos está separando de Dios. La comunión con Dios significa someternos a su voluntad, pero también nos significa que vamos a empezar a proclamar lo que Enoc proclamó. En el libro de Judas es un libro pequeñito que se encuentra antes del Apocalipsis. Pero en el capítulo, solo hay un capítulo, en realidad no es capítulo, simplemente es un libro, una epístola, pero está dividido en 25 versículos. Los versículos 14 y 15 nos habla de Enoc. Y noten lo que nos dice Judas acerca de Enoc. ¿Qué hizo Enoc? Al caminar con Dios, al tener esa relación con Dios, al estar en sintonía con el cielo, ¿qué hizo también esto en su vida? ¿Qué es lo que le hizo él hacer? Dice allí el versículo 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Noten aquí que este mensaje de Enoc es un mensaje realmente impactante y no un mensaje halagador. No es un mensaje que Dios le dio a él de presentar a este mundo antediluviano, como un mensaje de paz, de prosperidad, de benevolencia y de que iban a seguir viviendo en sus pecados. No, el mensaje que Dios le dio a Enoc era un mensaje que es un reflejo del carácter de Dios. Porque a pesar de que Dios nos ama y presenta el amor suyo a nosotros, también su carácter es justicia. Y no puede Él ser cómplice del pecado. Él no puede ser cómplice de la iniquidad. Él no puede ser cómplice de aquel que quiere y revela su corazón contra Dios. No puede Dios forzar a alguien a amarlo, pero no puede tampoco premiarle al que está en rebelión, porque sería cómplice de que el pecado se mantenga. Y por ende el Señor tiene que dar un mensaje de advertencia y llamar al pecador, al inicuo, al que está maquinando el mal, al arrepentimiento, advirtiéndole de que el camino de la iniquidad
es un camino de perdición, y no solamente de morir en esta tierra por los crímenes o por la maldad, pero sobre todas las cosas de la destrucción completa de la persona, es decir, perderse para siempre. Y por esto, aquí en la palabra de Dios, en el libro de Judas, presenta lo que el Señor reveló a Enoc. Tienes que dar un mensaje, una advertencia a este mundo antediluviano. Esta iniquidad, este mal que están ellos haciendo, tiene lamentablemente consecuencias. Viene una destrucción. Y hablando aún en fe, también Dios le reveló la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesucristo, y dio un mensaje que es el preludio al mensaje que se debe dar en este tiempo. El Señor viene. Tienes que prepararte. Estamos en un tiempo sublime, un tiempo muy importante. Estamos en un mensaje que debe ser proclamado en el tiempo en el cual debe darse. Es un mensaje que no podemos nosotros rechazar ni poner a un lado. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que se debe dar en este tiempo? Vayamos a Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 12. Leamos el mensaje que Dios tiene que dar a este tiempo y que pide a los que caminan con el Señor, a los Enoc modernos, a darlo. En Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, leemos este mensaje de 3 partes. Dice allí: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amados hermanos, este es el mensaje que el Señor desea y requiere que el pueblo de hoy, de Dios, predique. El mensaje que Enoc también fue dado, el mensaje que Enoc también compartió, el mensaje que él tuvo que mirar, entender, comprender, era la obra de Dios para el tiempo en el que vivía. Y hoy, al igual que en él, tenemos esta misma necesidad nosotros de entender de que tenemos que dar un mensaje que realmente refleja al Señor. Dios nos dice hoy que tenemos nosotros que presentar una advertencia a este mundo. Sí, amados hermanos, este mundo está viviendo un tiempo donde se debe anunciar el mensaje de los 3 ángeles. Al igual que en el tiempo de Enoc, muchos hoy viven, la mayoría, vive para sí mismo. Aunque profesan creer en Dios, aunque profesan adorar a Dios, lo que les motiva es el agrado a sus sentimientos, a sus impulsos, a sus pasiones. Y por muchos lugares se predica y se anuncia que Cristo nos ama tanto que nada va a pasar al que profesa su nombre o el que confesa su nombre. Pero no hay victoria en la vida de las personas. No hay un rechazo al pecado, no hay repudio al mal, no hay un deseo de santidad, no hay un deseo de santificación, de victoria, no hay un deseo de imitar a Cristo en nuestras vidas porque preferimos los deleites, las pasiones humanas a lo que el Señor revela en su palabra. Y al igual que Enoc presentó un mensaje que para muchos fue un mensaje
absurdo, un mensaje no recibido, un mensaje de rechazo, de burla, de mofa. Porque decían, ¿cómo Dios va a destruir la tierra si somos criatura de Dios? Dios no nos puede destruir. ¿Acaso va a Dios destruir? Y cuando vino luego Enoc con el mensaje del diluvio, aún más se burlaron del mensaje. Hicieron eco a la ciencia y dijeron, imposible que vaya a llover. Entonces se hostigaron en sus pecados, en su iniquidad, en su concupiscencia y por ende fueron destruidos. Queridos amigos, el mensaje que Dios nos ha dado es un mensaje que no es popular, no es un mensaje halagador, no es un mensaje de bonanza en la tierra. Pero hoy, igual que en el tiempo de Enoc, los líderes de la mayoría de las iglesias cristianas y en algunos lugares también adventistas, tristemente, predican este tipo de evangelio. Dios te ama, Dios pagó tu condena, solo cree en el Señor y serás salvo. Y no se dan cuenta de que la salvación requiere de una comunión con el Señor, de una caminar con Dios, de una entrega con Dios, de una relación viva con el Señor. Y por eso Dios nos invita y nos llama a presentar este mensaje al mundo. Pero hay un aspecto final del caminar con Dios que tenemos que resaltar, que es sumamente importante. En Hebreos 11, versículo 5, nos dice la palabra de Dios, Hebreos 11, 5, lo siguiente acerca de Enoc. Hebreos 11, 5 dice allí, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué hermosa experiencia de Enoc. El caminar con Dios para Enoc representó algo sublime. No solamente estoy hablando de que él fue trasladado, porque esa era la recompensa más grande, ser trasladado de esa tierra sin ver la muerte, según Hebreos. Es decir, Enoc no murió. Enoc está vivo, jamás murió. Es más, fue el primer hombre nacido después de Adán que es llevado directamente al cielo, sin ver la muerte. ¿Por qué hizo Dios esto con él? Según el versículo que acabamos de leer, porque tuvo un testimonio. ¿Y cuál fue el testimonio de Enoc? Que agradó a Dios. Su vida agradó a Dios. Su experiencia, su relación agradaba tanto al Señor que Dios dijo, yo no puedo dejarte ahí solo. Yo tengo que tenerte conmigo. Y esto es lo que el Señor quiere y promete también a su pueblo hoy. Tú y yo podemos, por su gracia, caminar con el Señor tanto y estar tan cerca de Él, tan unidos a Él, que el Señor promete darte la oportunidad de tener vida eterna. Y en realidad, lo que Dios tiene vislumbrado para el pueblo de Dios al tiempo del fin es de que haya una generación de Enoc, de tal manera que estos no vean la muerte. Puedan ser traspuestos, puedan ser llevados directamente sin jamás experimentar la muerte. Y por eso Dios nos dice la palabra inspirada. Enoc agradó a Dios porque tuvo ese testimonio. Noten lo que dice la pluma inspirada en Patriarcas de Profetas, página 68, párrafo 1. En medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán redimidos entre la tierra en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor hasta que refleje la imagen de Cristo. Tal como lo hizo Enoc, anunciarán al mundo la segunda venida de Cristo y los juicios que merecerá la transgresión, y mediante su conversación y ejemplos santos condenarán
los pecados de los impíos. Así como Enoc fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán trasladados de la tierra antes de la destrucción por el fuego. Oh, amados hermanos, qué hermoso saber de que el Señor tenía ese plan con Enoc, y ese plan de Dios se va a aplicar también en el tiempo final, para usted y para mí que vivimos en ese tiempo. ¿Es posible que el Señor haga esto con nosotros hoy? ¿Es posible que Dios quiera tanto redimirnos, tanto ayudarnos a tener victoria sobre el pecado, una relación tan íntima con Él, que podamos reflejar su carácter? ¿Es lo que Dios quiere? Por supuesto que sí. Es lo que Él desea con mayor anhelo, que usted y que yo, que nosotros podamos reflejar su carácter, vivir una vida reflejando esa experiencia de amor. Y a pesar de que el amor de Dios nos constriña y nos invite a amar a otros y ayudarles y servirles y obrar para ellos bendición, también nos va a constreñir, nos va a dar ese deseo, ese ímpetu de llamarles al arrepentimiento, de llamarles a que estamos en tiempo de juicio, tiempo sublime, solemne, que tenemos que estar hoy en la necesidad, en el deseo de volvernos del pecado a una vida de comunión y santidad con el Señor. Amados hermanos, la vida de Enoc es realmente una experiencia alcanzable. No estamos en desventaja, porque todo, dice Cristo, es posible que cree. Todo lo puedo en Cristo, dice el apóstol Pablo. No hay nada imposible para aquel que está en comunión con el Señor. ¿Puedes caminar con Dios? ¿Podemos andar como anduvo Enoc con el Señor? Por supuesto que sí. La vida de Enoc representa el carácter que también tú y yo podemos tener. Y por eso su vida es lo que tú y yo podemos tener si nos relacionamos íntimamente con Dios. Por ende, quiero concluir compartiendo estos puntos importantes, recalcando esos puntos de nuestras vidas. ¿Cuáles son las lecciones prácticas de la vida de Enoc? ¿Cuál es la lección práctica del caminar con Dios? ¿Cuál es la lección práctica de caminar con Dios? Primeramente, comunión constante. Es decir, yo debo orar a Dios, abrir mi corazón a Dios como un amigo. Debo iniciar mi relación en comunión con Dios. Yo puedo caminar con el Señor, sí, pero debo primero yo también abrir mi voluntad y decir, Señor, yo quiero conocerte, quiero vivir contigo, quiero estar en una relación de comunión, de poder saber que estamos en la misma página, de que yo te entiendo y que yo estoy pensando como tú piensas. El primer punto es comunión con Dios. Sin esto, amados hermanos, no hay inicio, no hay un comenzar de la relación con el Señor. ¿Qué también es este caminar con Dios? Es que lo vas a llevar a la vida práctica, a tu vida diaria. Es decir, vamos a manifestar en nuestras acciones, en nuestros manerismos, en nuestras palabras, en nuestros actos diarios, ese amor reflejado en nuestras vidas por Cristo. Vamos nosotros a tener ese perfume de Cristo y tendremos una influencia positiva. Podremos tener una palabra amable cuando somos provocados a la ira. Podremos dar una palabra de consuelo cuando vemos a alguien en una necesidad o en una angustia. Podremos animar a otro a orar, a conocer al Señor, porque estaremos viviendo esa vida. Y esto nos llevará a amar al pecador, pero a odiar la iniquidad y el pecado. Amar al que está en el pecado, en la situación difícil, pero a la vez también a mostrarles que el Señor odia esa iniquidad y quiere rescatarles del mal. Estaremos entrando en la relación donde podremos realmente dar un testimonio valiente, poderoso contra el pecado, la iniquidad, y abriremos nuestras palabras, nuestras bocas para dar claramente la verdad para este tiempo. Hablaremos del juicio de Dios, hablaremos su venida, hablaremos su mensaje de salvación, pero también hablaremos de la importancia que es venir al Señor hoy y ponernos a cuentas con el Señor. Y finalmente, este caminar con el Señor, esta caminata con Dios nos va a llevar con seguridad a una vida eterna, a la relación de estar en la
Presencia de Dios, porque hemos tenido aquí una atmósfera divina, hemos deleitado nuestra vida con una presencia del Espíritu Santo y de la palabra de Dios y de su presencia celestial en mi corazón. Quiero invitarte a que tú hoy camines con el Señor como caminó Enoc. Que Dios te bendiga y te guarde.